La reestructuración cognitiva es una de las técnicas cognitivo-conductuales más sugerentes dentro del repertorio de procedimientos de los cuales dispone un terapeuta cognitivo-conductual. Ahora, su aplicación no es nada fácil por varios motivos. Para empezar, se requiere un buen conocimiento del o los trastornos que se van a tratar. Asimismo, se necesita de velocidad y mucha creatividad de pensamiento para poder mantener una interacción fluida y competente con el paciente. Por último, la técnica no está tan pautada como otras técnicas de modificación de la conducta y por sus propias características no puede estarlo en la misma medida. Pero a todo esto, ¿qué es la reestructuración cognitiva? La reestructuración cognitiva consiste en que el cliente, con la ayuda inicial del terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos de modo que queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la perturbación emocional y o conductual causada por los primeros. Por lo tanto, cuando se aplica la reestructuración cognitiva se deben dejar claros todos los pensamientos negativos, cómo influyen estos en la persona, en las situaciones diarias de su vida, el efecto que traen las distintas experiencias y pensamientos. Para ello, se puede utilizar la imaginación, las preguntas y la experiencia diaria. También, cuando se trabajan con pensamientos negativos, algo que es muy importante tener en cuenta desde la perspectiva del terapeuta es que estos pensamientos muchas veces son difíciles de encontrar, ya que el paciente puede centrarse más en los que no son tan importantes y en los que le provocan más satisfacción a él o ella. La reestructuración cognitiva se ha mostrado eficaz en el tratamiento de trastornos de ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar, trastornos de alimentación, trastorno por abuso de sustancias, el juego patológico, algunos trastornos de personalidad, etc. Asimismo, esa técnica se ha aplicado a problemas que no se ciñen a una categoría diagnóstica, sino que subyacen a diversos trastornos psicológicos, por ejemplo, evitación del afecto, la baja autoestima y problemas interpersonales. Puede ser vista desde diferentes perspectivas dependiendo del modelo que se elija. Aquí rescatamos dos modelos que son predominantes en la aplicación de esta técnica. El modelo de Aaron Beck, el cual se centra básicamente en las distorsiones cognitivas, mientras que la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis está centrada principalmente en las creencias irracionales. Entre ambos modelos existen similitudes, pero también diferencias. Por ejemplo, la terapia cognitiva de Beck se basa en el empirismo colaborativo, es decir, que el terapeuta y el paciente deben trabajar en equipo explorando los pensamientos negativos del paciente, corroborando su veracidad para ponerlos a prueba. Ahora, el de Ellis utiliza como principal herramienta terapéutica el diálogo o debate socrático, donde el profesional lidera la discusión y le va presentando ideas al paciente que éste deberá admitir o rechazar de manera que él mismo pueda sacar su propia conclusión acerca de esas ideas irracionales. Como grupo decidimos centrarnos y profundizar más en el modelo de Beck. Este explica que mientras los individuos se encuentran bajo una situación, estos no responden de manera instantánea, sino que estos perciben, clasifican y designan un significado al estímulo antes de producir una respuesta de índole emocional o conductual en base a sus esquemas cognitivos. También Beck y sus colaboradores postularon desde el procesamiento de la información que la ansiedad es un resultado emocional de complejas respuestas biopsicosociales, de importantes componentes evolutivos, biológicos, afectivos y cognitivos, que parte de la percepción y reconocimiento de una señal aversiva procesada de manera selectiva y sesgada en cuanto a la evocación de información contenida en la memoria y la interpretación, ya sea polarizada, personalizada, catastrófica y selectiva, como parte del ambiente amenazante y que a su vez va acompañado de una percepción de unas limitadas capacidades personales de afrontamiento, lo cual resulta en lo que es una reacción disfuncional del sistema de respuesta emocional. Dicho procesamiento se da en un nivel estructural superficial y otro a nivel profundo, distribuidos respectivamente en los productos cognitivos como pensamientos automáticos,
y las reglas de estructuración del significado o supuestos subyacentes, como creencias intermedias y centrales y los esquemas. Es así que el concepto central del modelo es el esquema, la unidad básica del sistema de procesamiento de información que guía los procesos cognitivos como la atención, memoria, percepción, conocimiento, lenguaje, resolución de problemas y razonamiento, entre otros, principalmente en el cuerpo de conocimientos de la psicología cognitiva racionalista. Igualmente, este modelo presenta interesantes evidencias sobre la emoción negativa y los incrementos de la activación de regiones frontales encargadas del control emocional y asociadas a la actividad de regiones subcorticales a nivel amigdalino hipocampal. Además, con evidentes cambios estructurales luego de la terapia cognitiva. Esquema del modelo de Beck. Aquí podemos apreciar cómo dichos esquemas cognitivos se ven creados y reforzados por las experiencias vividas, como son la familia, la cultura, entre otros. Al llevar a cabo el procesamiento de la información, entran en juego factores tanto internos como los mismos esquemas y las creencias, así como aquellos que son de índoles externas, las cuales de igual manera intervienen en la respuesta ante la entrada de dicha información, que en este caso la suma del estrés fomenta los sesgos cognitivos, produciendo así la tríada cognitiva, generando una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, resultando todo este proceso en el desarrollo de la depresión del individuo. En este modelo cognitivo se analiza la forma que tienen las personas de estructurar y organizar su experiencia en base a sus creencias, preceptos o cogniciones. A pesar de ello, no es suficiente con solo hacer una discusión activa, sesión a sesión, de lo que se piensa, sino que se necesita de poder aplicarlo en un contexto natural, fuera de las sesiones de psicoterapia. En los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, la terapia cognitiva ofrece la flexibilidad necesaria de instruir en estrategias de afrontamiento que puedan usarse como recursos que permanezcan a largo plazo, previniendo la incidencia de recaídas. La adquisición tanto de estrategias de afrontamiento como de habilidades u otras técnicas requiere una participación de colaboración permanente entre el profesional que actúa y el paciente. Se espera que las tareas para la casa sean los elementos que puedan validar o desmitificar las creencias, mostrándose así parte de la terapia cognitiva, un especial interés por el adiestramiento de la paciente o del paciente, por encima del mejoramiento de sus síntomas. Ya para dar contexto, tenemos el caso de los individuos que padecen del trastorno de ansiedad generalizada, donde el modelo cognitivo de Beck propone un trabajo de la preocupación como eje principal del problema, introduciendo de manera progresiva un conocimiento más amplio sobre la preocupación, desmantelando la visión única y negativa que se tiene de esta, e integrando también los aspectos que puedan considerarse como positivos, tales como valorar la preocupación como una estrategia principal de afrontamiento. La terapia cognitiva de Beck propone hacer una inducción en estrategias y técnicas que progresivamente irán incorporando una tolerancia, incluso a un nivel metacognitivo, respecto a la preocupación de la preocupación, y basarse en un esquema que irá preparando al paciente a tolerar la incertidumbre o la falta de control de las circunstancias. Se espera que uno de los objetivos a mediano plazo sea el uso de organización cognitiva que disponga una tendencia a mantenerse en el presente por sobre recurrir al futuro. Finalmente, antes de finalizar, se deben de trabajar los aspectos vinculados a las habilidades sociales, siendo este otro déficit referido secundario en importancia por parte del paciente, pero que puede generar dificultades si se deja inconcluso. Ahora pasaremos a la aplicación de la terapia cognitiva de Beck en paciente con trastorno de ansiedad generalizado. Se realizó el contrato terapéutico entre terapeuta y paciente, quien sufre de trastorno de ansiedad generalizada, dentro del cual se estipuló el compromiso y la participación activa durante el proceso de psicoterapia.
De esta manera, se espera que durante el inicio del tratamiento la participación del terapeuta sea más activa, viéndose reducida esta situación hacia el final de la terapia. En el desarrollo del proceso se llevó a cabo un cierto número de sesiones con duración de entre 45 a 60 minutos cada una vez por semana, haciendo uso de técnicas tanto cognitivas como conductuales. La estructura de las sesiones incluye, en la mayor parte de los casos, en primer lugar, recabar información de lo ocurrido entre sesiones y el estado de la paciente, 5 minutos, repasar la tarea delgada y establecer la agenda del día, 10 minutos, trabajar problemas o aplicar técnicas programadas, que lleva entre 30 y 35 minutos, y finalmente preguntar por el feedback respecto a la sesión más la delegación de alguna tarea para la casa, 10 minutos. Se procede a realizar el análisis funcional y evaluación para poder denominar los objetivos y el trabajo de intervención. Pasos a seguir. Explicar y justificar la manera de trabajar bajo la terapia cognitiva. Instruir progresivamente a la paciente en el uso de la programación de actividades. Plantear el valor adaptativo y normal que puede tener la ansiedad y el miedo. Sustentar a la paciente en qué consiste la ansiedad y cómo se mantiene. Introducir el uso de los registros de pensamiento. Introducir a la paciente en el cambio del foco de amenaza. Plantear a la paciente el papel que cumple la vulnerabilidad percibida y la estimación de seguridad. Adiestrar a la paciente en las técnicas de dominio y agrado. Explicar a la paciente entre pensamiento, emoción y conducta. Instruir a la paciente en el uso de la relación progresiva de Jacobson. Instruir a la paciente en la diferencia entre la preocupación productiva e improductiva. Explicar al paciente el uso de la versión abreviada de la relajación progresiva de Jacobson. Explicar a la paciente las estrategias positivas y negativas del control de la preocupación. Enseñar progresivamente la expresión o expresión repetida de la preocupación. Enseñar al paciente la práctica de la inducción de la preocupación y descatastrofización. Incorporar en la paciente progresivamente el procesamiento de las señales de seguridad. Lograr progresivamente la reestructuración de las creencias positivas acerca de la preocupación. Instruir al paciente en el uso de la tolerancia hacia la incertidumbre. Incorporar el uso de un pensamiento más enfocado en el presente. Entrenar a la paciente en resolución constructiva de problemas. Adiestrar a la paciente en el mejorar sus habilidades sociales y prevenir posibles recaídas de la paciente. Por último, aquí tenemos un esquema de un modelo de reestructuración cognitiva que integra tanto el modelo de Beck como el de Ellis. Ahora los dejaremos con un pequeño video sobre la reestructuración cognitiva en las palabras del propio Beck. One of my patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself." And I said, "Why is that?" And he says, "Well, I'm just a total failure." And I said, "What way are you a total failure?" And he said, "Well, I'm a failure as a husband, as a parent, as a business person, as a homekeeper, as a home supporter, and so on." So I could have, at that level, just talked about his sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board there, or the sense of failure, or the sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure, right? It's pretty clear that his belief, I am a failure, had just grabbed hold of him and now was playing out in every aspect of his life. So I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He says, well, when my wife went off
for work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And he says, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? I said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me, and somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he says, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? And he said, because I just looked at the budget report, and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally, I said, well, what about your failure as a homekeeper? And he said, well, the roof is caving in the house. So here we could have just dealt with the common denominator. The meaning is he's a failure in each of these things, and could have talked about the failure. But then I broke it up into each compartment. And this is what we wouldn't have done as a psychoanalyst. Psychoanalyst, we would have looked for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I guess she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh. And what else did she say? And she said, she was late for the meeting. And I said, oh. Well, is it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? And he says, that does make sense. So then I asked him, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet and they all get along? And he said, yeah, I guess teenagers do fight. And then I asked him, what about the business? He says, well, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business, and I understand you run through cycles. And you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So then I said, well, now what about the roof caving in? And he says, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, it's caving in. So I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? He said, oh, I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right. Muchas gracias por su atención.